Hablar sobre las 5 dimensiones del pensamiento crítico basado en mi ensayo que se titula Desde mi experiencia a la transformación, por la estudiante María Celeste Chovisual. La decisión de elegir una carrera profesional no siempre viene de algo específico desde que nos guste desde niño. Muchas veces se da por todo por lo que pasamos, los traumas, los problemas familiares, la necesidad de llegar al prójimo, entre otras experiencias que les toca vivir a cada uno. En mi caso surgió por la necesidad de querer ayudar, enseñar y orientar, lo que despertó en mí un gran interés por la educación. Muchas veces las experiencias difíciles nos hacen ver el camino donde debemos seguir. Todo esto se fortaleció en mí cuando viví una experiencia que visité un centro especial que está ubicado en mi comunidad, donde observé desde cerca todas las dificultades que tenían los niños con diferentes discapacidades. Especialmente recuerdo a un niño con dificultad intelectual, donde a él no le gustaba para nada participar. Para recordar lo que hacía en sus actividades cotidianas se frustraba con facilidad, en el cual hicimos una dinámica que se trataba de armar un rompecabezas. A él principalmente seleccionó la pieza clave, animándolo a que vaya y que coloque donde correspondía. Se animó y logró participar. Cuando llegó a colocarla correctamente, todos aplaudimos con alegría por lo que se animó a participar, donde vi en sus ojos llenos de orgullo por haber logrado colocarlo correctamente. En ese espacio entendí que no todos aprenden de la misma manera y que muchos necesitan apoyos para ir constantemente. La ley 223, que es general para las personas con discapacidad, no dice que la discapacidad es el resultado de la interacción de las personas con deficiencias de función física, psíquicas, intelectuales o sensoriales, a largo plazo o permanente, con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales. Comprender esto me hizo ser consciente de la necesidad de romper con prejuicios y construir un entorno inclusivo donde cada niño, sin importar sus condiciones, pueda desarrollarse plenamente. Cada niño tiene un potencial inmenso donde puede ser descubierto si se le brinda el acompañamiento adecuado. Bueno, decidí que mi profesión no podía hacer cualquier cosa. Quería dedicarme a algo que tuviera un sentido y que tuviera un impacto en mi vida como en la vida de los demás, en el cual tomé la decisión de estudiar psicopedagogía, no solo como una carrera, sino como un compromiso con una causa, la inclusión, el acompañamiento y la transformación de las ideas que tiene sobre la discapacidad en mi municipio o en mi comunidad. ¿Qué es la psicopedagogía? Se podría preguntar. Bueno, la psicopedagogía es la ciencia de lo que estudia los procesos de aprendizaje. Fusiona conocimientos de psicología, pedagogía, neurociencias y áreas complementarias con el propósito de desarrollar herramientas y métodos que mejoren la experiencia educativa. Contribuir es uno de mis objetivos que quiero lograr hacer. Contribuir en mi comunidad para que cada niño con discapacidad tenga acceso a una educación digna, adaptada y enriquecedora, lo cual todo lo trabajado no se limite solo en las aulas, sino que buscar cómo llegar a las demás familias. Elegir esta carrera me ha transformado como persona. El argumento principal presentado es la elección de estudiar psicopedagogía. Nació desde una experiencia vivida en un centro de educación especial, donde tomé conciencia de las barreras que se enfrentan los niños con discapacidades día a día. Desde ese entonces asumí con compromiso el profundo con la inclusión. Asumí con profundo compromiso la inclusión y el acompañamiento educativo. Entiendo que esta vocación, y va más allá de enseñar, significa comprender, apoyar y transformar realidades. Para mí, la psicopedagogía es una misión de vida, una herramienta de transformación personal y social que busca generar un impacto para el desarrollo positivo, desde el amor, la empatía y el compromiso que una como profesional debe tener en su vida. Le voy a hablar sobre la dimensión lógica, en el cual se analizan los estándares. Está el estándar de claridad, donde aquí se introduce de manera clara y directa el motivo de mi elección vocacional, vinculándolo con las experiencias personales vividas en un centro especial educativo. Explica cómo esa experiencia me hizo
el compromiso por querer ayudar y hacer el impacto que esa decisión tendrá en mi vida personal. También está el estándar de precisión. En este ensayo se ofrecen los conceptos claves como la discapacidad y la inclusión. Describe la realidad vivida en un entorno educativo con niños con discapacidad y cada afirmación acompaña de una descripción de manera clara y específica. En el estándar de exactitud se basa con hechos reales y personales. Todo lo planteado se puede comprobar con las experiencias educativas cotidianas que hay en el país, lo que refuerza la validez de lo que estoy expresando. El estándar de importancia-relevancia. Desde la experiencia personal, nuestra relevancia puede abordar la educación inclusiva. El tema tiene una gran importancia en la actualidad, ya que se relaciona directamente con la igualdad de oportunidad y la transformación social desde la educación. El estándar de lógica mantiene los argumentos lógicos que se dieron fue la vocación surge desde la experiencia, no desde la infancia necesariamente. También identificación de barreras en la educación especial, la lucha contra perjuicios desde el compromiso personal, la profesión como medida del conocimiento humano, reconocimiento del que cambio será difícil pero valioso. Bueno, en conclusión de la dimensión lógica, presenta las ideas de secuencia lógica, donde primero se expone el origen de su vocación y luego se narra desde la experiencia que ahí se justifica la elección de su profesión. Se identifican las causas y consecuencias lógicas en las decisiones tomadas, lo que permite afirmar que el discurso es de una manera estructurada, racional, coherente y argumentativa. La dimensión dialógica. Los criterios que fueron de la dimensión lógica fue la falta de profesión e inclusión impacta a comunidades vulnerables. La sociedad y el sistema educativo son corresponsables de las barreras. Niños con discapacidad y sus familias son los afectados. La experiencia propia sirve como testimonio real de la inclusión. Compromiso activo decide ser parte del cambio hacia una sociedad inclusiva. En el contraste de pensamientos y reconocimiento del otro, se acepta el valor de los niños con discapacidad. Cada niño tiene un potencial, cada niño aprende a su manera. Reconoce, se reconoce a los padres como pilares fundamentales para la orientación de la educación de los niños. También se acepta que hay otras personas que también eligen con un propósito su vocación. Reconocimiento del valor de los seres humanos. La inclusión es algo que debemos aplicarlo en todos los ámbitos educativos. Se está reconociendo el valor de los otros seres humanos, ya que se visibiliza a quienes muchas veces son ignorados por la sociedad. La dimensión sustantiva se enfoca en la solidez del contenido, en si las afirmaciones del texto están sustentadas en ideas, teorías o leyes o evidencias concretas. Las proposiciones sustentadas son las experiencias difíciles lo muestran el camino. No todos aprenden igual, muchos necesitan apoyo. Debemos romper prejuicios y construir inclusión donde puedan desarrollarse plenamente. Frases del ensayo que ya son fundamentales. La elección profesional no siempre viene desde la infancia, sustentada por una flexión vivencial realista y comúnmente aceptada en una orientación vocacional. Despertó en mí un profundo interés por la educación. Se fundamenta en una experiencia significativa que ha sentido al interés por la educación a lo cual es su carrera profesional. Según la Ley 223/2012, la discapacidad es resultado de la interacción de las personas, perfectamente sustentada desde el marco normativo boliviano, lo cual refuerza la posición, frases sin sustento, más argumentación y ya que está agregada. La frase "en mi municipio hace falta quienes contribuyan en la educación". Buscando en el INE se evidencia la desigualdad en la que hay la distribución de profesionales más acerca sobre las comunidades. Esta profesión transformará mi vida personal. Según Paulo Freire, la educación transformará a quien educa y a quien aprende. La dimensión contextual se basa en el contexto en el que se está haciendo el análisis. El análisis se está haciendo en el ámbito educativo, como así también en la población y en la comunidad, y se basó lo que fue en su experiencia personal. El análisis y las ideas reflejadas son parte de toda una situación. Si el análisis y las ideas reflejadas en el ensayo son parte de una situación social real y vigente.
El ensayo no solo se basa en una experiencia personal aislada, sino que refleja una problemática estructural y colectiva. La exclusión educativa que viven muchos niños con discapacidad en contextos vulnerables debido a la falta de profesionales capacitados, recursos adecuados y conciencia social. Además, las ideas están fundamentadas en realidades comprobables. La dimensión pragmática. Proposiciones directas o indirectas que tiene el autor a hacer afirmaciones. Proposición 1. Decidí que mi profesión no podía ser cualquier cosa. Aquí muestra una decisión concreta con consecuencias prácticas para formarse y intervenir y transformar. Proposición 2. Muchas veces son los padres quienes también necesitan ser escuchados. Aquí se plantean las acciones viables como talleres y la orientación familiar. La practicidad o capacidad de lo planteado se lleva a la práctica en la realidad del contexto donde está planteada dicha proposición. En Bolivia, especialmente en las zonas rurales o en los municipios pequeños, existe una notoria falta de la inclusión educativa y el apoyo especializado para los niños con discapacidades. Algunas de las propuestas concretas que pueden implementarse podrían ser los talleres de orientación para padres y familias, que ellos son los pilares fundamentales en su educación también, el acompañamiento psicopedagógico familiar, también las actividades de sensibilización en la comunidad y también las adaptaciones curriculares y el seguimiento en las aulas de los centros de educación especial.